En el capítulo de hoy te voy a enseñar cómo debes exponer tus fotografías de paisaje para que queden perfectas en cualquier caso y de manera muy rápida cuando... después de la intro. Correcto, tras 2 capítulos en los que hemos visto la introducción del curso, todo el material recomendado, creo que es el momento ya de entrar en chicha, de entrar al turrón y de dedicar los 2 próximos o 3 próximos capítulos a las fotografías desde dentro. Nos vamos a meter dentro de la cámara y vamos a entrar en lo que viene siendo el apartado estrella, que en este caso va a ser la toma de la fotografía, lo más importante de este curso. Este apartado, la toma de la fotografía, va a consistir fundamentalmente de 2 o 3 capítulos, pero fundamentalmente son 2 temas los que tenemos que tocar. Por una parte, la exposición de la fotografía y por otra parte, el enfoque. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Importante, te voy a enseñar hoy en el curso, en este capítulo, cómo debes utilizar tu cámara, qué trucos debes hacer para en 5 pasos exponer tus fotografías de manera totalmente correcta. Pero lo primero de todo, este vídeo, como siempre, ya sabéis, este capítulo y este curso en concreto está patrocinado por Migo mismo. Está patrocinado por Processing Raw, ya sabéis, la escuela de fotografía en la que tenemos cursos de fotografía, fotografías desde dentro. En total tenemos voy a mirarlo aquí que lo tengo, 1, 2, 3, 4, 18 cursos completos de fotografía, cada uno con 10 o 12 capítulos, con lo cual, fijaos si tenéis capítulos: curso de iniciación a la fotografía de paisaje, curso de iniciación a la fotografía deportiva, curso de Color Efex Pro, curso de edición de fotografías panorámicas, curso de Capture One, curso de Adobe Lightroom, hay cursos de vídeo, curso de DaVinci Resolve, curso de trucos para Photoshop, curso de Photoshop para fotógrafos. Tenéis absolutamente de todo, pero no solo son cursos, tenéis fotografías desde dentro en las que os enseño. ¿Cuántas tenemos ahora? 10 fotografías desde dentro en las que en 3 o 4 capítulos os enseño cómo se ha tomado una fotografía desde dentro de la cámara. Una absoluta pasada. Así que aquí lo tenéis, Processing Raw, los mejores cursos, las mejores fotografías desde dentro y los mejores trucos para cualquier fotógrafo y videógrafo. Dicho esto, momento publicidad, pero siempre es publicidad mía, así que sin ningún problema. Vamos a comenzar este apartado que os decía de la toma de la fotografía con este capítulo número 3, dedicado al tema de la exposición. Un tema tremendamente importante, un tema muy crítico y que cuando entiendes cómo funciona, vas a agilizar muchísimo la toma de la fotografía, que lo vas a hacer de una manera prácticamente automática. Con esta técnica que os voy a enseñar y que vais a ver al final del curso y que vais a ver desde dentro, vais a ver que es tremendamente sencillo, pero es bastante importante que tengamos muy claro, antes de meternos en harina, 5 conceptos, ¿vale? Son 5 conceptos muy sencillitos que tenemos que tener claros, que la mayor parte de vosotros conoceréis y que son, para empezar, los parámetros de disparo de la cámara. ¿Cuáles son los parámetros de disparo? Evidentemente ya lo sabéis, los 3 jinetes del apocalipsis, la apertura de diafragma, ya sabéis, podéis abrir o cerrar el diafragma, el tiempo de exposición o la velocidad de obturación, que prácticamente es lo mismo, y el ISO. Con esos 3 parámetros vamos a controlar la exposición de nuestra fotografía. Podríamos añadir en esa terna los filtros de densidad neutra, pero por simplificarlo lo vamos a dejar en esos 3 parámetros. Tenéis que tener claros cómo funcionan. Y luego vamos con otras 2 cositas. Para empezar, los modos de exposición de la cámara. Los modos de exposición de la cámara es la manera en la que la cámara va a controlar los parámetros de disparo. Podemos hacerlo en modos totalmente automáticos, como el modo escena o el modo program, que básicamente la cámara va a exponer correctamente sin que le dé igual cualquiera de los parámetros modificarlos. Luego tenemos modos semiautomáticos, como el modo de prioridad a la apertura o el modo de prioridad a la velocidad de obturación, que son modos en los que tú vas a fijar uno de esos 3 parámetros o 2 de esos 3 parámetros y la cámara va a ir modificando el tercero para que la exposición sea correcta. Y luego tenemos, por ejemplo, los modos manuales en los que tú controlas absolutamente todo. Luego os voy a contar cuál es el que yo recomiendo que utilices. Otra cosa de la que no se suele hablar mucho y que es tremendamente importante son los modos de medición de la cámara, ¿vale? No los modos de exposición, que es lo que hemos visto ahora mismo, sino los modos de medición. ¿En qué consisten? Pues van a ser 4, 5, 3 modos diferentes que tiene cada una de las cámaras, cada una de las marcas, que lo que va a hacer es decirle a la cámara dónde tiene que medir la luz, para que el fotómetro que tiene incorporado la cámara nos marque si la fotografía está correcta, si está sobreexpuesta o si está subexpuesta. Sabéis que cada cámara tiene un fotómetro que nos indica la medición de la luz. Esos modos de medición pueden hacer que varíe totalmente la fotografía. Hay modos de medición matricial o modos de medición plenos que lo que hacen es medir la luz en todo el fotograma, va ponderando algunas zonas en función de, por ejemplo, pondera más el centro que las esquinas, y lo que hace es, con esa matriz totalmente ponderada, da un resultado en el fotómetro. Si el cielo tiene altas luces y el primer plano tiene sombras, lo que va a hacer es ponderar para que más o menos salga todo a la perfección.
Luego tenemos modos de medición puntuales. Los modos de medición puntuales es, tú le vas a decir en un punto del fotograma, ya puede ser más grande o más pequeño, dónde quieres que mida la luz. Si quieres que mida la luz en el cielo, va a tener una medición. Si quieres que mida la luz en una sombra, va a tener otra medición, con lo cual la fotografía va a ser totalmente diferente. También os comentaré luego cuál es lo que yo os recomiendo. Otro parámetro que tenéis que tener muy en cuenta es el dial de compensación de la exposición. Es el eterno olvidado, es ese dial que tenemos con ese simbolito que mucha gente no sabe ni para qué sirve y es muy muy útil. Vais a ver cómo en el flujo de trabajo yo lo utilizo muchísimo y básicamente lo que va a hacer es engañar al fotómetro de la cámara. Le va a decir si independientemente de lo que el fotómetro marque, tú quieres que sobreexponga o subexponga. De esa manera tú vas a poder engañar, por así decir, a la cámara y dejar ajustes finos para que la fotografía quede a tu gusto. Luego tenemos otra herramienta que es absolutamente imprescindible que conozcáis, la más importante prácticamente en fotografía, que es el histograma. El histograma es una herramienta que nos va a permitir analizar de manera gráfica la cantidad de luz que tiene nuestro sensor, de manera gráfica y de manera totalmente objetiva. Cuando tú estás mirando la exposición en nuestro display, va a depender de la calidad del display. Puede que tenga más brillo, que tenga menos brillo, que tú lo tengas el brillo mínimo, con lo cual parezca que está subexpuesta y te va a engañar. El fotómetro de la cámara puede ser mejor o peor, incluso dependiendo del modo de medición que tengamos, puede dar una cosa o puede dar otra, pero el histograma no te va a engañar absolutamente nunca. ¿Qué es y cómo funciona? Lo he explicado muchas veces, os aconsejo que lo veáis en el curso de Photoshop, por ejemplo, donde explico perfectamente en qué consiste. Básicamente es una distribución gráfica de las sombras, los medios tonos y las altas luces y cómo se distribuyen dentro de nuestro fotograma. Como digo, entenderlo es absolutamente imprescindible, así que si no sabes cómo funciona, echa un ojo a cualquiera de los cursos que tengo donde lo explico con detalle. Bien, con estos 5 conceptos interiorizados vais a ver que es muy sencillo realizar la exposición de tu fotografía, que va a ser muchísimo más rápido que todo lo que estoy explicando. En cuestión de 10-15 segundos vas a tener tu fotografía perfectamente expuesta. Vais a ver cómo cambia mucho el método de medición, método de exposición que yo te voy a recomendar con lo que se viene haciendo clásicamente, o con lo que se venía haciendo clásicamente, que se utilizaba la famosa técnica del derecheo. ¿Y qué es el derecheo? Bien, pues muchos de vosotros lo conoceréis, los más que llevéis menos tiempo a lo mejor no os suena, pero es la técnica que históricamente en fotografía digital se ha utilizado para medir y para exponer la fotografía. Lo que se solía hacer era básicamente medir en puntual en la zona de mayores luces que tenía tu fotografía y sobreexponer al máximo esa zona sin pasarnos, sin sobreexponer, sin pasarnos de reventar las altas luces y hacer la fotografía. Las fotografías siempre quedaban fotografías sobreexpuestas entre 1,3, 1,7, 2 pasos de exposición y luego tú redistribuías toda la información en el postprocesado. ¿Por qué se hacía eso? Pues porque los sensores clásicos, los primeros sensores en fotografía digital, funcionaban mucho mejor en la zona de las altas luces que en la zona de las sombras, con lo cual lo importante era tener prácticamente toda la información en la zona de las altas luces, en la zona de la derecha, de ahí el derecheo. Eso a día de hoy ya no tiene sentido. Los sensores actuales son tan buenos que prácticamente tienen la misma calidad, o sea, prácticamente en las altas luces, en los medios tonos y en las sombras, con lo cual ahora mismo no hay que derechear, no hay que llevarse toda la información a la derecha. Ahora simplemente tenemos que tener en cuenta una cosa, y es que en nuestro histograma tengamos absolutamente toda la información, todo el rango dinámico que hay en la escena. Es lo único que tenéis que tener en cuenta a la hora de medir y de exponer vuestras fotografías. Como veis, entender el histograma es tremendamente importante y lo mejor que puedo hacer es que vayamos directamente al campo, cojamos nuestra cámara de fotos y que veáis los 5 pasos que yo utilizo para medir y para exponer correctamente las fotografías. Bien, pues una vez que estemos en el campo, la verdadera clave y la verdadera pregunta que te tienes que hacer para exponer correctamente una fotografía solo es una, y es ¿cuánta luz quieres que entre en el sensor de tu cámara? ¿Cuánta luz tiene que haber en tu fotografía? Y eso, evidentemente, como es una cantidad, es algo bastante subjetivo. Por lo tanto, tenemos una herramienta que es absolutamente esencial para evaluar la exposición de nuestras fotografías, de la cual ya se ha hablado, y no es otra que el histograma. Actualmente las cámaras que tenemos a día de hoy prácticamente todas tienen un histograma en vivo, con lo cual podemos ir viendo con esa distribución del histograma si la información que está recibiendo en cuanto a luz nuestro sensor es la correcta, excede por algún lado o no excede por algún lado el rango dinámico que tiene nuestro sensor. Cuando estáis haciendo una fotografía, básicamente lo que tenéis que hacer es comprobar la exposición mirando el histograma. Vais a ver que tenéis que quedaros con una cosa, y es que toda la información que haya en nuestra fotografía, que va a ser esa curva que tenga el histograma, esté dentro de los dos rangos, de la derecha y de la izquierda. Si por cualquier cosa se derrama la información por la derecha o se derrama la información por la izquierda, tendremos que modificar la exposición subexponiendo o sobreexponiendo respectivamente. ¿Qué puede llegar a ocurrir?
que estemos en una escena con un rango dinámico que exceda el rango dinámico que tiene nuestro sensor, haya más información en cuanto a altas luces y sombras que lo que es capaz de captar nuestro sensor. Difícil a día de hoy con una cámara de esta categoría, pero puede ocurrir. En ese caso, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que hacer un bracketing, no hay más maneras que hacer 2, 3, 4, 5 fotografías con diferentes exposiciones para en postprocesado unirlas todas. Eso lo veremos más adelante. En cuanto a la exposición, el flujo de trabajo, ¿cuál es? Muy sencillo. Lo primero que tenemos que hacer es directamente modificar el modo de medición de nuestra cámara o dejar el que venga. Para eso, en este caso, lo que vamos a hacer es poner el modo de medición matricial. Ese modo de medición matricial nos va a garantizar que la medición que está haciendo el fotómetro, el numerito que nos da el fotómetro, está ponderando todas las zonas de nuestra escena. Si tú utilizas un modo de medición puntual, puede que tengas más precisión en alguna circunstancia, pero lo normal es que te esté dando mediciones erróneas, porque estés midiendo la luz en un árbol, estés midiendo la luz en el cielo, que va a cambiar totalmente. Bien, una vez que tenemos ese modo de medición matricial, el que cada marca tiene un nombre, es el que mide en todo el rango de la escena, lo que tenemos que hacer es, y esto es importante, pasar al modo de exposición prioridad a la apertura. El modo de exposición de prioridad a la apertura no es el modo de exposición manual. Lo que va a hacer ese modo de prioridad a la apertura es que nosotros vamos a seleccionar una apertura de diafragma, ahora os diré cuál es la que vamos a seleccionar, y la cámara automáticamente va a elegir la velocidad de obturación, el tiempo de exposición de la fotografía, para que nuestra foto esté perfectamente expuesta según ese modo de medición que hemos elegido previamente. Por eso es tan importante elegir el modo de medición correcto. Muchos de vosotros os diréis, Antonio, si somos fotógrafos profesionales, ¿por qué no utilizamos el modo de exposición manual? Realmente lo que hacemos con ese modo de prioridad a la apertura es prácticamente lo que hace el 99% de los fotógrafos profesionales que disparan en manual y se creen más profesionales, que básicamente lo que hacen es elegir una apertura de diafragma y en base a esa apertura de diafragma van modificando el tiempo de exposición hasta conseguir que el fotómetro vaya a cero. Todo eso lo hace automáticamente nuestra cámara. Vamos a aprovechar la tecnología que tiene nuestra cámara. Bien, tenemos ese modo de exposición de prioridad a la apertura y nos queda elegir la apertura a la que queremos disparar. Esto es muy importante porque vamos a utilizar lo que yo denomino los parámetros de máxima calidad de nuestra cámara. Esos parámetros de máxima calidad los vamos a encontrar con un ISO lo más bajo posible. El ISO mínimo nativo que tenga tu cámara, sea 50, 64, sea 100, dependiendo de cada cámara, tendrás un ISO mínimo nativo. Ese ISO mínimo nativo nos va a dar la más alta calidad porque va a tener el mayor rango dinámico, no tiene nada que ver el rango dinámico de la cámara a bajo ISO o a alto ISO, y nos va a dar la menor cantidad de ruido posible, con lo cual por ahí vamos a tener la mayor calidad. Y luego la apertura de diafragma que vamos a elegir es la de máxima calidad. ¿Cuál es? Pues muy sencillo, la apertura que más calidad nos va a dar en nuestras fotografías es cerrando la apertura de diafragma máxima de tu lente entre 2 y 3 pasos. Siempre que cerremos entre 2 y 3 pasos vamos a tener la mayor calidad posible. Muy sencillo, si tu lente es un 2.8 como este, tienes que cerrar a 4, a 5.6, ya serían 2 pasos, o a 8, 3 pasos. Si tu lente es un f4, pues tendrías que cerrar a 5.6, a 8 y a 11. Con lo cual yo siempre recomiendo en fotografía de paisaje, diurno evidentemente, poner una apertura de diafragma entre f8 y f11. f8 suele funcionar muy bien, f11 vas a tener un poquito más de profundidad de campo, con lo cual van a funcionar muy bien y vas a sacar el mejor partido de tu cámara. Si abrimos más la apertura de diafragma, vamos a tener menos profundidad de campo, que no siempre es recomendable en paisaje, y sobre todo vamos a tener menos nitidez. Dependerá un poquito de la calidad del objetivo, pero objetivos que no sean muy caros, cuando abrimos diafragma van a tener mucha menos nitidez. Si cerramos el diafragma, lo que vamos a encontrar son ya fenómenos de difracción que también van a afectar negativamente a la nitidez, a pesar de que vamos a tener muchísima profundidad de campo. Tenemos el ISO, el mínimo posible, tenemos la apertura de diafragma, en este caso f8, f11, y la velocidad de obturación, ¿cuál va a ser? La que quiera la cámara. En función de ese modo de medición que nosotros hemos elegido, que es el matricial, la cámara con esos dos parámetros va a seleccionar automáticamente el tercero para que la exposición sea correcta. Y eso es muy importante. Y aquí es donde entra en juego el chequeo del histograma y el chequeo visual de la fotografía. Y el otro parámetro del que os he hablado, que es el dial de compensación de exposición. Si tú, con esos parámetros automáticos que está eligiendo la cámara de velocidad de obturación, ves que la fotografía se queda subexpuesta o se queda sobreexpuesta, chequeando el histograma, es tan sencillo como con el dial de exposición subir la exposición o bajar la exposición, y lo que va a ir haciendo es cambiando esa velocidad de obturación automáticamente hasta que la foto quede perfecta. Ya os digo, el 90% de las veces no va a ser necesario hacerlo porque la cámara va a elegir correctamente. Os preguntaréis también una cosa: si la cámara elige automáticamente el tiempo de exposición, ¿no es posible que tenga problemas de trepidación, que la fotografía tenga una exposición muy lenta y se me mueva?
Para eso entra en juego, evidentemente, el trípode. La mayor parte de las fotografías, por no decir todas que yo hago de paisaje, que tú deberías estar haciendo, se van a hacer con la cámara montada en un trípode. Si haces la fotografía con la cámara montada en un trípode, te da igual que la velocidad de obturación sea de un 125avo o que sea de 2 segundos. ¿Por qué? Porque la cámara no se va a mover absolutamente nada. De esta manera vamos a tener perfectamente expuesta nuestra fotografía. Todo va a estar en el histograma, vamos a chequear el histograma, vamos a ver que toda la información, esto es muy importante, no te puedes ir de la localización sin ser totalmente consciente que toda la información la tienes en tu fotografía. Lo habitual es que en una sola foto lo puedas hacer siguiendo este método. Si por lo que sea ves que el rango dinámico excede, como he dicho anteriormente, tendríamos que entrar a técnicas de bracketing. Pero con esta técnica vas a tener tus fotos perfectamente expuestas. Modo de medición matricial, modo de exposición, prioridad a la apertura, elegimos el ISO mínimo posible, vamos a elegir un F de 8, de 11, en función del objetivo, en función de lo que desees, el tiempo de exposición va a ser el automático, vamos a chequear que el histograma es correcto y si tenemos que modificar, modificamos con el dial de exposición, disparamos y vamos a tener la fotografía perfectamente expuesta. Vamos a ello. Y así de sencillo, con estos 4 o 5 pasitos vais a ver que vuestras fotografías siempre van a quedar perfectas, independientemente de la luz que tengáis, va a quedar siempre con una luz idónea para que luego tú puedas trabajar con ella en el postprocesado. Es una manera muy sencilla de medir y de exponer la luz, como os digo, simplemente con tener un trípode para hacer la fotografía vas a hacerlo en cuestión de 10-15 segundos y tú simplemente te vas a tener que centrar en lo más importante. ¿Qué es lo más importante? Componer. Vamos a hacer un capítulo dedicado a la composición en la cual nosotros tengamos que componer nuestra fotografía, que tengamos que pensar en esas técnicas especiales, focus stacking, focus blending, pero siempre vamos a ser conscientes que la luz de la foto es absolutamente correcta y por eso tenemos que fiarnos de la increíble tecnología que tenemos en las cámaras actuales, que no tienen nada que ver a lo que había hace 5, 6, 7 años. Ahora mismo tienen unos sensores con unos fotómetros, con unos modos de medición increíbles, que lo difícil realmente es que la fotografía quede mal expuesta. Así que sigue estos pasos y vas a tener tus fotos perfectamente expuestas. Ya sabes que si te está gustando este curso, lo mejor que puedes hacer a día de hoy es compartirlo con cualquier amigo que esté empezando a hacer fotografía, ese compañero, esa compañera que quiera irse de vacaciones, tenga una cámara y quiera empezar a hacer fotografía de paisaje en condiciones. Con estos capítulos va a ser capaz de ir creciendo como fotógrafa y se lo va a pasar tremendamente bien. Ya sabes que tienes en Processing Raw todos los cursos, todas las fotos paso a paso para seguir aprendiendo de muchísimas más disciplinas de postprocesado y de edición fotográfica. Nos vemos en el próximo capítulo de este curso de fotografía de paisaje. Hola a todos y bienvenidos a este tercer capítulo del curso de fotografía de paisaje, en el cual hoy vamos a tocar una tarea muy importante. Vamos a meternos directamente en la cámara, vamos a empezar a tocar lo que más nos gusta y vamos a hablar de la exposición en las fotografías. Vamos a ver cómo vamos a medir la luz, cuánta luz tiene que entrar en nuestro sensor y os voy a enseñar los 5 pasos que yo utilizo siempre para medir y para exponer mis fotografías en fotografía de paisaje. Pues ya habéis visto lo sencillito que es realizar este tipo de medición. Si seguís estos 4 o 5 pasos, siempre vuestras fotografías van a quedar prácticamente perfectas a nivel de exposición. Tenemos que aprovecharnos de los sensores tan increíbles que tenemos en nuestras cámaras. A día de hoy, lo difícil no es medir y exponer correctamente, lo difícil con esta calidad de cámaras que tenemos es que nos equivocamos midiendo y que nos equivoquemos exponiendo. Así que de esta manera vais a tener todos los sentidos y todo el tiempo del mundo para hacer lo más importante, que es la fotografía, componer la fotografía y que la foto quede absolutamente perfecta. La exposición ya la tenemos totalmente clara y el enfoque es lo que vamos a ver en el siguiente capítulo de este curso de fotografía de paisaje.